Muy bien, comenzamos con geografía. Continuamos con la misma sesión 15 que ya estábamos trabajando en la sesión anterior, que se titula La población, crecimiento y composición. Bien, vamos a la siguiente parte que nos faltaba. Bien, vamos con las primeras preguntas. Dice, actualmente, ¿cuántas personas nacen al año? Bien, nacen alrededor de 140 millones de personas cada año. Es aproximadamente las que nacen. Siguiente, ¿cuáles son los países con mayor crecimiento poblacional? Serían China e India, que incluso son los países más poblados del mundo. ¿Ok? China e India, y continúan pues creciendo. Recordemos que en China, otra vez habíamos comentado sobre el fenómeno de que hace varios años ellos tenían la ley de un solo hijo por familia, no podían tener más. Pero esta ley hace un par de años se eliminó y entonces pues ya pueden ellos decidir, ¿no? Si quieren tener más familia. Pero entonces como hay muchos habitantes, pues ya con uno que tengan crece significativamente. Imagínense ahora si tienen 2 o más. Siguiente. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el crecimiento de la población? Los nacimientos, las muertes, las inmigraciones y las emigraciones. Entonces, incluso los movimientos, ¿no? Entre la población que se va a otros estados o a otros países, pues eso definitivamente se va a reflejar en el crecimiento de la población. Entonces, si hay muchísimo migrante, pues la población puede ir incluso disminuyendo, ¿no? Aquí lo tenemos incluso en Guanajuato en varias comunidades donde emigran, pues ahora sí que de cada familia emigran al menos un miembro o varios miembros o todos hacia Estados Unidos y pues ya nada más regresan aquí cada año o hay unos que pues ya no regresan. Entonces, aquí en Guanajuato claramente vemos que, digamos, gran parte o muchos de la población de Guanajuato se ha ido pues sobre todo a Estados Unidos. Entonces, eso se va a ver reflejado cuando hagan el censo de población. Pues, por ejemplo, estas familias no van a estar aquí, ¿verdad? Y entonces se va a ver diferente nuestras gráficas. Siguiente, tasa de crecimiento. ¿Qué entiendes por crecimiento poblacional? Bueno, el crecimiento de la población se explica a través pues del número de nacimientos, también el número de muertes y la cantidad de emigrantes o inmigrantes. Explica cómo se mide la tasa de crecimiento y para qué sirve. La tasa de crecimiento es un indicador que se usa para conocer si en un territorio, en un periodo determinado, la población ha crecido o no, y se mide en tasa natural y total. Ahorita vemos qué es esto de la tasa natural. ¿Qué es la tasa de crecimiento natural? Es el resultado de la diferencia entre nacimientos y muertes, ¿sí? Entonces, eso se da de forma natural durante un año por cada 1000 habitantes. No considera la migración, ¿sí? Porque entonces eso no sería tasa de crecimiento natural. Entonces, natural, solamente nacimientos y muertes es lo que se va a considerar. Pero si hay migración o inmigración, eso no se considera. Entonces, ¿cómo la miden, por ejemplo? Bueno, pues todos los hospitales, actualmente la mayor parte de las personas aquí en México nacen en hospitales, ¿verdad? Hay muy poquitos que nacen en casa. De cualquier forma, una vez que hay un nacimiento, dentro de los primeros días, pues se debe de llevar o meses al niño al registro civil. Entonces, pues esa es una forma oficial de que entonces ya cuenta, digamos, para el país, ¿no? Y ya se puede saber que un niño nació tal fecha en tal lugar. Y se puede pues saber cuántos niños en total nacieron en Guanajuato, cuántos en Guadalajara, cuántos en la Ciudad de México, etcétera. Pero también cuando la gente muere se tiene que levantar una acta.
Entonces, de esa forma, toda esa información se sube, ¿no?, a un sistema, y entonces la entidad que generalmente está estudiando estos fenómenos, que es el INEGI, pues entonces ya te puede decir, tantas personas murieron en, no sé, en Guerrero. Y también incluso, no solamente pueden saber cuántas murieron en cierto periodo, sino también las causas de muerte. Entonces de ahí se puede desprender que, por ejemplo, les voy a contar un dato. Déjenme callar a mis perros, ¿eh? ¡Cállense! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Mimi! Ya, perdón. Ay, siguen haciendo ruido. Pero espero que me escuchen bien. Bien, les voy a comentar acerca de los jóvenes, muchachos. La segunda causa de muerte es el suicidio, ¿no? Entonces, ya les decía que la estadística, los números te tienen que servir para algo. ¿Para qué? Pues para interpretarlos y ver cuál es el fenómeno que está ocurriendo. En este caso, podríamos investigar, a ver, sí, ya sabemos que la segunda causa de muerte de jóvenes en México es el suicidio. Ahora, pues, ¿por qué se suicidan? Entonces, puedes ir más a profundidad y explicar por qué sucede tal fenómeno, ¿no? Entonces, fíjense qué tan mal estamos como sociedad o qué estamos haciendo para sociedad para que en lugar de que esas personas hayan estado pensando en qué van a seguir estudiando, o que si quieren andar con algún novio, o que si a cuáles van a ser sus vacaciones, o qué voy a hacer en mis ratos libres. Sí, ese tipo de cosas, fíjense, están pensando en suicidarse. Entonces, ¿qué tan mal estamos como sociedad que los jóvenes se quieren suicidar y que esa es la segunda causa de muerte? Y entonces, a partir de esto, pues entonces se pueden generar diferentes programas de prevención, en este caso del suicidio entre los jóvenes, como pues uno de ellos aumentando la autoestima. Claro que sí, que si te quieres, no te vas a querer hacer daño, ¿verdad? Y también pues entiendes las causas, ¿no? Lo que es, y las consecuencias que trae consigo una muerte. Entonces, para eso nos sirven las estadísticas. Siguiente. ¿En cuál iba? Sí, en la tasa de crecimiento natural, ¿verdad? Después, ¿cuáles son los indicadores de la tasa total de crecimiento? Vamos con la otra. Ahí sí se considera en cuenta no solamente los nacimientos y las muertes, que acordémonos que ese es crecimiento natural, sino también las inmigraciones, o sea, las personas que llegan a tu país y las emigraciones, las personas que salen de este país a otro. Ahí sí se considera todo y por eso se le llama total. Muy bien, enseguida vemos ahí dos gráficas, una con países con más sobrepoblación, donde vemos que no está México, ¿verdad? Hay otros países que, digamos, están peor que el nuestro. Entonces vemos que China está en primer lugar, luego la India, le sigue Estados Unidos, Indonesia, etcétera. Pero fíjense, en Estados Unidos, a pesar de que esos países que están ahí son los más poblados del mundo, Estados Unidos está mucho más abajo que China y la India. Incluso lo triplican, lo cuatriplican, ¿no? Entonces, muchísima gente en esos países. Y vemos otra tabla con países con menos sobrepoblación. Ahí nos vamos a la, ¿cómo se puede decir? A lo opuesto. Vemos que en primer lugar el país con menos población es la Ciudad del Vaticano. Bien, la Ciudad del Vaticano se encuentra en Roma. Roma, pues está en Italia. Entonces, dentro de la ciudad de Roma se encuentra la Ciudad del Vaticano, que digamos está rodeada por un muro, ¿no? Una pared, entonces no es tan fácil de que uno ingrese al Vaticano. Lo tienen muy vigilado y pues sobre todo ahí es donde se toman las decisiones más importantes, pues en este caso la religión cristiana o católica.
Bien, después le sigue Tuvalu, que incluso ni conocemos ni hemos escuchado mucho estos países, ¿verdad? Después Nauru, luego Palaos, luego San Marino, luego Mónaco, etcétera. Pero entonces ya son países, algunos de ellos son muy pequeños y otros de ellos, aunque estén un poco más grandes, pues de todas formas hay pocas personas, no están sobrepoblados. ¿Cómo puedes también tú saber si un país está sobrepoblado? Bien, no solamente es la cantidad de gente, sino también hay que considerar tu territorio que tienes. Y entonces tú puedes dividir el número de personas entre, por ejemplo, pues el área, ¿no? de tu territorio y ya más o menos vas a saber cuántas personas por metro cuadrado hay en ese país. Esa es otra forma que también se puede analizar la sobrepoblación. Bien, después tenemos un mapa. En donde vamos a ver en rojo, un rojo intenso, en que, pues en este caso se divide por continentes. Bueno, no solamente por continentes. Vemos más bien en qué área es donde hay muchísimas más personas, que en este caso pues es en Europa, ¿verdad? Entonces en Europa pues ahí vemos que está, por ejemplo, pues España, Alemania, Inglaterra, Italia, etcétera. Entonces ahí hay muchísima gente. Después le sigue el occidente, ¿no? El oriente, perdón, de Europa, donde está Rusia, China, Japón, la India. Hay 4.550 millones en total en todos esos países que están en naranja. Luego le sigue África con 1.275 millones. Después, América con 1.000 millones. Y por último, está Australia con 40 millones. Bien, siguiente. Bien, responde las siguientes preguntas. Número 1. Explica qué son las migraciones económicas o laborales y menciona ejemplos. Bien, en este caso, la migración laboral se refiere pues a un movimiento de personas desde el país de origen a otro país con el objeto de trabajar. Hoy en día se estima que alrededor de 86 millones de personas trabajan en un país distinto al de su nacimiento. Entonces, un ejemplo, pues incluso yo creo que casi todos, ¿no? En nuestra familia tenemos ejemplos de ese tipo de personas que fueron a otro país a trabajar. En este caso, pues todos corren a Estados Unidos, ¿no? Prácticamente. Número 2, explica en qué consisten las migraciones por motivos políticos. Bien, vamos a ver que hay distintos motivos de las migraciones. Ya vimos uno de económicas o laborales, ¿no? Que salen a trabajar. Ahora, motivos políticos es cuando las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país. Entonces se habla de exiliados políticos, como sucedió en el caso de los españoles que estaban huyendo de la persecución después de la guerra civil. Entonces allá en España hubo una guerra civil en donde España ahora sí que ya no le gustó, que era pues sumamente dominada y entonces se puso, ahora sí que alzó las armas, ¿no? E hizo la guerra civil para liberarse. Entonces ya tuvieron un gobierno mucho más liberal y de ahí se vino un movimiento social en donde las personas querían hacer todo lo que no hicieron en muchísimos años porque eran muy suprimidas. Entonces cambió incluso mucho su cultura, ¿no? Se hicieron mucho, muy liberales a comparación de cómo eran antes. Y ese es un ejemplo, ¿no? De que entonces fueron perseguidos
varias personas que participaron en esta revuelta y se van pues a otros países, y esa sería la migración, un ejemplo de migración por motivos políticos. 3. Explica cuándo se pueden dar las migraciones por motivos ambientales y menciona ejemplos. Bien, en este tipo de migraciones, las personas o grupos de personas que debido a principalmente cambios repentinos y graduales en el medio ambiente que inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones de vida, se ven obligadas o deciden abandonar sus viviendas habituales, ya sea de manera temporal o permanente, y se desplazan a otras partes de su propio país o fuera del mismo. Un ejemplo claro de esto, ¿se acuerdan? Fue el desastre ambiental que sucedió en Chernobyl. ¿Se acuerdan? Chernobyl está en Ucrania. Ya habíamos comentado que entonces explotaron, tenían varias fábricas en donde, digamos, elementos radioactivos, ¿no? Explotaron, y entonces esto es sumamente dañino para la vida. En este caso yo les decía que, por ejemplo, hubo personas que estaban embarazadas y que dieron a luz, hubo personas que dieron a luz ese mismo día o un día después, y comentaban las enfermeras que, imagínense, con unas horas de radiación, los niños nacían negros, los ucranianos son blancos, entonces sus niños pues nacían oscuros y además obviamente que muertos, ¿verdad? Entonces, no solamente esto, sino que decíamos también que hubo consecuencias también a largo plazo. Otro ejemplo de esto, pues, son las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que también ya hemos hablado con anterioridad sobre esos sucesos. Bien, 4. ¿Qué sucede en un país cuando se llevan a cabo las migraciones? Bien, van a haber diferentes consecuencias, tanto políticas, culturales, sociales y económicas. Más adelante vamos a hablar de cada una de ellas. Pero entonces suceden varios tipos, digamos, de consecuencias. Siguiente, ¿quiénes son los migrantes? Son las personas que van de un lado a otro, o también se puede definir como toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, o sea, a otro país, ya sea de forma temporal o permanente y por diversas razones. Entonces, en general, la migración es que te muevas de tu lugar. Ya sea dentro de tu territorio nacional o internacional, y puede ser temporal o permanente. Siguiente, ¿quiénes son los emigrantes? Son los que cambian de residencia fuera del país definitivamente, ¿ok? Entonces, migrantes podemos ser todos. Incluso si nos vamos aquí mismo en nuestro estado a trabajar a otro municipio, somos migrantes. Pero los emigrantes son los que ellos sí se van del país definitivamente. ¿Quiénes son los inmigrantes? Son las personas que llegan a vivir de otro país. Entonces, por ejemplo, en San Miguel de Allende tenemos a muchísimos inmigrantes. ¿Cuántos tipos de migración hay y por qué existen? Bien, existe la migración forzada, la voluntaria, la interna, la externa, la temporal o la permanente. Y pues cada una de ellas pues se da por diversas razones. Ustedes cuando leen, por ejemplo, migración forzada, pues ya te imaginas, ¿no? ¿Por qué causas te están forzando? Por ejemplo, puedes tener una persecución, no sé, política, y entonces te ves forzado a emigrar. O voluntaria, ¿no? Porque tú quieres, por ejemplo, en el caso de que quieras ir a buscar trabajo, pues eso sería una migración voluntaria, ¿sí? Etcétera. Gráficas demográficas que hablan de ayer, hoy y mañana. Bien, ya decíamos que las gráficas no solamente te van a ayudar para, pues ahora sí que colocar números sobre lo que hay hoy, sino también que con esos números tú puedes hacer predicciones. Dice, ¿qué son y para qué sirven las gráficas demográficas? Bueno, son gráficas que indican la cantidad de mujeres y hombres, así como de niños, jóvenes, adultos o viejos. Además, muestra los cambios de la estructura en el tiempo.
También sirven para medir pues cantidades entre hombres y mujeres. Bien, ahí vemos un ejemplo de una gráfica acerca del crecimiento de la población. O en este caso, ¿cuál es la población actual? ¿Verdad? Más bien. ¿Qué es una pirámide de población y qué refleja? La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos, por ejemplo, el sexo y la edad de la población de un país, que permite las comparaciones internacionales y una fácil y rápida percepción de varios fenómenos demográficos. Explica las diferencias de cada tipo de pirámide de población. Bueno, tenemos a la pirámide progresiva. Se le llama así a este tipo de pirámides en donde predominan los jóvenes. La segunda, en total son 3, es la pirámide regresiva. En la pirámide regresiva predominan los viejos. Y por último, tenemos a la pirámide estable, en donde predominan ambos, la población joven y también la adulta. Después, define qué es una pirámide progresiva. Ok, vamos a hablar un poquito más. En este caso, la base, vemos una pirámide, ¿no? Entonces vemos que tiene una base, vemos su altura, etc. Entonces, en la pirámide progresiva, la base es ancha porque hay un elevado crecimiento de la población y predominan los jóvenes. Pues sería el caso de esta pirámide que vemos aquí, ¿no? Que es del país, en donde ciertamente abajo está ancha y cada que aumentan, digamos, los años, pues se va reduciendo, ¿sí? Entonces sí se ve más o menos como un triángulo. Entonces, del lado izquierdo vemos de cada como peldaño, pues a qué edad se refiere. En la de hasta abajo tenemos de 0 a 4 años, en el que sigue de 5 a 9 años, en el que sigue de 10 a 14, etc. En el último tenemos de 75 años y más. Siguiente, define qué es una pirámide regresiva. En este caso, la base es estrecha porque ha disminuido el crecimiento de la población y predomina la población vieja. Bien, sería un poco invertido a lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ahorita estamos viendo una pirámide progresiva. La pirámide regresiva, entonces, hasta abajo, digamos, es más angosta y arriba va a ser más ancha. ¿En dónde se puede ver este tipo de pirámides? Bueno, pues sobre todo en países primermundistas, por ejemplo, Italia. Entonces, ¿qué pasó con lo del COVID? ¿Se acuerdan que en Italia fue el primer país donde comenzaron a morirse muchísimas personas? ¿Y por qué? Porque es un país con una alta cantidad de personas mayores de edad. Entonces son los que tenían, digamos, menos resistencia a este virus y como además era nuevo, pues no había todavía tratamientos, bueno, de hecho no los hay, ¿verdad? Todavía para combatir esta enfermedad de forma efectiva. Y pues morían muchos de ellos porque gran parte de la población es vieja. ¿Y qué ocurre? Que muchas familias allá no tienen hijos y no quieren tener hijos. La gente allá ya no quiere tener hijos. Entonces ahí vamos a ver una pirámide regresiva. Y por último, la pirámide estable. Esa es homogénea. Es decir, el crecimiento de la población ha disminuido y predomina la población joven y la adulta. Siguiente. Explica brevemente qué logras ver en las dos figuras que se muestran. Ambas muestran la creciente población que hay en México y en el mundo. Bien, entonces en esas dos figuras, ¿qué es lo que logramos percibir? ¿Cómo podemos interpretarla? Bueno, en la primera vemos que se refiere a la creciente población mundial, donde vemos que, por ejemplo, en 1760 la población mundial era muy reducida. ¿Sí? Vemos que es mucho menos de
200 millones, o sea, mucho, mucho menos, ni siquiera 50 millones en 1960. ¿De dónde estoy tomando esto? Porque del lado derecho podemos ver que está dice crecimiento en millones y vemos que la primera rayita, pues la número 2 más bien, son 200 millones, la que le sigue 400, la que le sigue 600 y la que le sigue 800. Y por último está la de 1000. Y vemos aquí cómo ha ido aumentando la población de 1760 más o menos a 1900, pues era progresivo, ¿no? Era poco a poco. Pero después vemos que se empieza a disparar, vemos que la curva pues sube muchísimo. Entonces vemos que alcanza aproximadamente en 1980, un poquito antes, supuestamente esta gráfica alcanza el pico, que son más de 800 millones de personas. Y después también se observa que en esta tabla pues es una predicción. ¿Por qué? Porque vemos que está el 2050 y todavía no estamos ahí, pero hay la predicción de que la población pues alcanza un pico y después va a comenzar a disminuir. Ojalá, ¿verdad? Que sí disminuya. Esto lo aclama el planeta. Y en la segunda gráfica vemos, más bien, vemos 3 gráficas que dice creciente población en México. Entonces, en la primera gráfica vemos cómo estaba la pirámide en 1950, donde ahí sí está como bien formadita, ¿verdad? De 0 a 4 años, fíjense, hay muchísimos, es la mayor parte de la población. Más bien, la población la divides por años, en este caso de 0 a 4, de 10 a 14, etcétera. Y entonces vemos que en donde va a haber mayor cantidad de gente, de acuerdo a esas edades, es de 0 a 4 años. Había muchísimos niños. Entonces, acordémonos, ¿no? Este es de 1950. Seguramente varios de sus abuelos vivieron en esta época o bisabuelos. Vemos entonces, o sabemos que los abuelos, los bisabuelos tenían, pues claro que 10 hijos o más de 10 hijos, casi 20 hijos, 8 hijos, ¿verdad? Y hasta una familia, pues que tenía, por ejemplo, 3 hijos, pues era vista como rara, ¿no? Pues tienes bien poquitos hijos. Eso sucedía en 1950. Y después vemos en 2015 que ha cambiado. Vemos que en este caso la población de 0 a 4 años ha disminuido, pero que entonces la población joven ha aumentado. Por ejemplo, de 10 a 14 años, de 20 a 24, incluso de 40 a 44 años. Hay muchos de todas esas edades. Y ya después de 50 a 54 años, pues ya empieza a disminuir. Pero entonces aquí el cambio fue que la población joven había bastante y la población de niños disminuyó. Y después está una proyección hacia el 2050. Entonces se cree que las edades menores o la población con edades de 0 a 4 años, de 10 a 14, van a disminuir y en cambio va a haber más personas que tengan, por ejemplo, de 30 a 34 años, 40 a 44 años, 50 a 55 años, va a haber mucho. Y también incluso vemos que hay muchos adultos mayores, fíjense, de 60 a 64 años, de 70 a 74 años, de 90 a 94 e incluso de 100, bueno, de 100 y más, vemos ya muy poquito, ¿verdad? Pero entonces vemos que la población adulta y la vieja, pues va a haber muchos en comparación con los niños. Muy bien, siguiente. De acuerdo a la figura que se muestra y con el apoyo de tu libro de texto, contesta las preguntas que se hacen a continuación. Menciona, de acuerdo a la figura, cuáles son los países más poblados del mundo. Y los países más poblados se encuentran ahí con azul. Serían Estados Unidos, Brasil, Nigeria, India, China, Rusia, Japón e Indonesia. Y la última.
Explica con tus propias palabras a qué se debe la gran sobrepoblación que hay en el mundo y en nuestro país. Menciona cuáles son las principales causas y características. Te podrás apoyar en las imágenes que se muestran en la parte de abajo con el apoyo de tu libro de texto. Bien, entonces causas. Ok. Entonces podemos ver que definitivamente una primera causa pues es que siguen habiendo nacimientos, ¿no? Muchos nacimientos. Esta es una primera causa. Entonces la población se va multiplicando con los nacimientos. También incluso vas reemplazando. Hay muertes, pero si hay más, esa es otra causa. Hay más nacimientos que muertes. Acuérdense que la esperanza de vida ha aumentado. Antes había más muertes, la gente se moría más joven y ahora cada vez se muere pues más vieja. ¿Por qué? Porque hay mejor pues, servicios de salud, la gente tiene una mejor calidad de vida, pero ojo, sobre todo en países primermundistas. De todas formas, en países tercermundistas como el nuestro también ha ido en aumento el promedio de vida de la población. ¿Cuál otra podría ser la causa? Ya vimos que la migración son otras causas para el crecimiento de la población. Y pues pueden poner cualquier otra cosa que comentamos el día de hoy. Vamos a checar aquí en el segundo mapa que dice estados con problemas de sobrepoblación. Sobrepoblación crítica, donde hay muchas más personas. En la Ciudad de México y a estas le siguen Hidalgo, Guerrero y Jalisco. Entonces hay muchísima gente. Y hay otros, dice sobrepoblación menor pero constante en 7 años. Entonces hay menos que en la población crítica, pero ha sido constante, es decir, siguen aumentando. Y son los estados de Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Sonora. Y esto es del 2010 al 2015. Bien, ¿dudas, muchachos? Y si no, pues ya le pasamos a historia. ¿No? Ok. Vámonos con historia. Bien, no es tanto trabajo el día de hoy en historia. Vamos a comenzar la secuencia 21, que se titula Globalización Económica. Entonces vamos a ver qué es esto de la globalización. Número 1, ¿qué es la globalización económica? Es el proceso de integración e interdependencia de las actividades comerciales, productivas y financieras entre naciones. Interdependencia significa que dependemos de, pero también otros dependen de nosotros. La interconexión de las economías a gran escala se inició en el siglo XIX y tuvo su mayor auge en el siglo XX. ¿Sí? Entonces comienza la globalización en el XIX. Y a partir del siglo XX, con los avances tecnológicos y el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo, pues la globalización va a aumentar, ¿no? Muchísimo. Ahorita vamos a ver ejemplos. 2. ¿Cuáles son los principales agentes o impulsores de la globalización? Los principales agentes o impulsores de la globalización son las empresas multinacionales y los bancos multinacionales. Ahorita vemos cada uno de ellos. 3. Las empresas multinacionales son empresas muy grandes que operan en muchos países del mundo a través de sus filiales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con Coca-Cola? ¿No? Que Coca-Cola no solamente hay empresas aquí en México y consumimos Coca-Cola, sino que también es una empresa multinacional que también la hay en muchos países, en muchísimos países, casi a donde quiera que tú vayas, puedes encontrar una Coca-Cola. Sí, entonces son empresas que están en muchos países. Otro ejemplo, pues podría ser de la Honda. Esta marca de carros es alemana, pero entonces, ¿qué sucede? En Alemania se distinguen porque ellos hacen productos de calidad. Entonces, la cultura alemana, pues significa que ellos están dispuestos a pagar más
siempre y cuando el producto sea de calidad. Entonces, Honda, pues no solamente está en Alemania, que es su país de origen, sino también está en muchísimos otros países, Estados Unidos, por supuesto, México y casi todos los países. Entonces, ese es otro ejemplo de una empresa multinacional. Ahora, los bancos multinacionales son el apoyo financiero de las empresas multinacionales, solo que aquí se trata de hacer crecer el capital financiero a través de las inversiones en los diferentes países. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un banco multinacional? Un banco multinacional podría ser Santander, ¿no? Porque Santander pues está en varios países. Otro ejemplo, HSBC, también está así en varios países. Bueno, esos son ejemplos de bancos multinacionales. Siguiente, ¿cuáles son las ventajas de la globalización? Bien, hay muchas ventajas. Vamos a hablar sobre ventajas y desventajas. Primero comenzamos con las ventajas. Bien, se disminuye los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores. Entonces, ¿qué pasa en China? Que producen en serie. O sea, por ejemplo, si van a producir un llaverito de tal color, de tal personaje, producen miles de esos llaveritos. ¿Y qué sucede? Que entre más tú produzcas, entonces los precios van a disminuir. Si produces poco, los precios aumentan. Otra ventaja. Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados, como en el nuestro, que ya comentábamos, ¿no? Que incluso cerca de donde viven ustedes, pues está una Honda. Y entonces, ¿qué ocasiona? Pues que hay mayor empleo, ¿no? En este caso, para las personas que iban por ahí cerca. Otra ventaja, aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Entonces, si van a hacer un carro, pues todos quieren hacer el mejor carro, ¿verdad? Y en este caso les digo que Honda es muy buena calidad y tenemos otros carros que no lo son tanto, por ejemplo, la Ford, se descomponen, digamos, más pronto, ¿no? A diferencia de un Honda. Pero entonces hay esta competitividad, en este caso de mercado, quieren ganar el mercado, ¿no? Cada uno quiere vender más que el otro y para esto, pues crean sus campañas no solamente de publicidad, sino que también sus productos los tratan pues de mejorar. Otra ventaja. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. Bien, ya hablábamos de los bancos multinacionales. En este momento, por ejemplo, si yo quiero, pues le puedo depositar, tendría que ir a un banco, ¿no? Y depositarle a alguna persona que viva en cualquier parte del mundo. Y esa persona pues lo puede recibir casi de forma inmediata o en pocos días. Otro, hay una mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. Sí, entonces, actualmente podemos tener acceso a prácticamente cualquier bien, o sea, cualquier producto que queramos. Antes no era así. Si había productos, por ejemplo, fabricados solamente en España, difícilmente en México los podíamos adquirir porque pues cómo, quién nos lo iba a traer, ¿no? ¿Cuánto nos iba a costar el envío? No había muchas empresas que se dedicaran a hacer envíos, etcétera. Entonces, actualmente es mucho más fácil que cualquier cosa que tú quieras. Por ejemplo, a mi niña le gusta una artista que se llama Luli Pampín y que está en España. Y ella publicó que un libro y me dice mi niña que quiere ir a España a conseguir ese libro. Claro que no vamos a ir a ese libro, pero yo podría investigar ahorita en internet y